cosa me comenta por el chat y vemos de incluirlo, por favor, estimado Luis. Bien, hemos estado hablando de las medidas de dispersión. Recuérdense que uno puede hablar estadísticamente de confiabilidad en los promedios, qué tan representativo es un promedio, y toca tratar de analizar el grado de concentración. ¿Escuchan un poco de eco? ¿Sí? Bueno, cualquier cosa me avisan. Gracias, Luisa Weiner, también por confirmar. Agripado de repente un poco, estamos tomando algo calientito, un cafecito aquí para la garganta, pero normal, gracias, muy amable. Sí, con esto del tema de la lluvia es posible que pase, ¿verdad? La noche anterior, viernes pasado, tuve muy mala señal. Aquí con ustedes estuve perfecto en la tarde y en la noche estuve con grandes problemas de comunicación, pero cualquier cosa me dejan saber para dejar en algún momento determinado compartir cámara para centrarnos en lo visual para ustedes. Bueno, entonces al hablar de concentración y de dispersión es porque los datos, al analizar una distribución de frecuencias, un juego de datos de una variable, pueden estar muy próximos al promedio o pueden estar dispersos. Para medir ese grado de concentración o de dispersión de los valores y medir el grado en términos absolutos o en términos relativos de esa concentración y dispersión, utilizamos las medidas de dispersión, donde tenemos 4 que son absolutas: desviación media y rango, ya las vimos, rango y desviación media. Hoy vamos a ver varianza y desviación estándar, que son medidas en la misma unidad de medida de la variable que estamos analizando, es decir, en términos absolutos. Y vamos a ver también esta tarde una que está expresada en términos relativos que se llama coeficiente de variación. Cuando hablamos de la varianza, tratamos de medir a través de esta medida estadística cómo los datos pudieran estar dispersos con relación a la medida de tendencia central, que ya dijimos que es el promedio. Por eso es bien importante conocer a estas alturas cómo se calcula el promedio, tanto para una serie simple, para una serie agrupada en clases o categorías, y saber determinar cómo se calculan las diferencias o desviaciones respecto a la medida aritmética, pero en este caso específico de la varianza, que se representa como S al cuadrado, pudieran estar medidas. Así que vamos a encontrar diferencias, las vamos a elevar al cuadrado, las vamos a sumar y las vamos a dividir dentro de n para obtener un promedio. De esa manera obtenemos un promedio de diferencias cuadráticas respecto al promedio, porque la base de cálculo es cualquier valor de la variable, cualquier valor x, restado su promedio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y aquí tenemos la fórmula para una serie simple, para datos sin agrupar, S al cuadrado o estándar al cuadrado. Aquí ya les empiezo a dar pistas de la estándar, desviación estándar. Este es al cuadrado. Es igual a la sumatoria de los valores de la variable x menos la x barra dentro de n. Y si ustedes aprecian estas diferencias, son cuadráticas. En su prontuario de fórmulas, ustedes lo tienen en la página 16. No sé si ha cambiado. Si cambió el prontuario, me lo corrigen o me dicen, por favor, para corregir. Y para una serie simple, el ejemplo sería el siguiente. Vamos a analizar nada más el ejemplo de la serie de edades B y C, donde hay una persona que tiene 13, otra que tiene 20, otra que tiene 12, para una sumatoria de 45. Si yo divido 45 dentro de 3 me da 15, ese promedio ya lo habíamos obtenido. Si quiero sacar diferencias, aquí son en valores algebraicos. Nótese que tiene paréntesis entre el x menos x barra, aquí donde tengo encima el cursor. Ahorita lo vamos a poner en puntero. Vamos a ver de este lado, si lo veo aquí. No quiere desplegármelo. Aquí está ya. Opciones de puntero. Entonces, si lo ven aquí, entonces
ven que está dentro de paréntesis. En la anterior, en la desviación media, estaba en diagonales y está dentro de paréntesis. Eso quiere decir que dentro de ellos va a haber una operación algebraica. Algebraica significa que al valor de la variable 13 yo le resto un valor mayor que es 15. 13 menos 15 da menos 2. 20 menos 15 da 5 y 12 menos 15 da menos 3. Recuérdense la propiedad de la media aritmética, que la suma de las diferencias o desviaciones respecto a la media aritmética siempre es igual a 0. Entonces tenemos menos 2 más 5 menos 3 es igual a 0. Ahí se demuestra esa propiedad, primera propiedad de la media aritmética. Pero como la varianza nos sugiere elevarlas al cuadrado, la intención de elevarlas al cuadrado es eliminar signo negativo. Por eso es que todo valor negativo elevado a una potencia par se convierte en positivo. Menos 2 al cuadrado es 4, 5 al cuadrado es 25, menos 3 al cuadrado es 9. Y entonces ya sumamos, 4 y 25 son 29, más 9 son 38. Por lo tanto, la suma de las diferencias o desviaciones respecto a la media aritmética, que sería el numerador de esta fórmula que ustedes ven aquí, ustedes pueden ver la fórmula de la página 26, el numerador es sumatoria de x menos la media al cuadrado, daría 38. Y la n, pues son 3 personas las analizadas, 3 edades, 38 dentro de 3. Tendríamos una varianza de 12.67 años, pero años al cuadrado. Nótese que siendo una medida de dispersión absoluta, la respuesta del valor obtenido estaría en la misma unidad de medida de la variable. Y si estamos analizando años, pues la respuesta son años, solo que aquí los hemos elevado al cuadrado, por lo tanto son años al cuadrado. 12.67 años al cuadrado se desvían de la media como promedio. Analizamos las edades del grupo C, 1, 1, 43, 1, 45, dentro de 3, 45 es también el promedio. Tenemos diferencias algebraicas, 1 menos 15 es igual a menos 14, 1 menos 15 es igual a menos 14, 43 menos 15 es igual a 28, menos 14 y menos 14 da 28 negativo, más 28 positivo igual a 0, se demuestra de nuevo la propiedad de la media aritmética, que la suma de las diferencias o desviaciones respecto a la media aritmética siempre es igual a 0. Y luego, para eliminar el efecto negativo de esas diferencias, las elevamos al cuadrado. Un número negativo elevado a potencia par se convierte en positivo. Menos 14 por menos 14, 196, o menos 14 al cuadrado, 196. 28 al cuadrado, 784, para sumar 196 más 196 más 784, 1176. Y para obtener el promedio, dividimos dentro de 3, 1176 dentro de 3, nos da como respuesta 392 años al cuadrado. Entre 12,67 años al cuadrado, que es la dispersión del grupo B, y 392 años al cuadrado, que es la dispersión del grupo C, esta segunda respuesta tiene mayor dispersión. Y a mayor dispersión, ¿qué dijimos que ocurría? A mayor dispersión, ¿qué dijimos que ocurría? Que los datos son menos confiables. Menor confiabilidad de la medida de tendencia central. Menor confiabilidad del promedio. Gracias, Jorge. Muy amable. Una estrellita ahí para usted. Una carita feliz. Bueno, seguimos a continuación entonces. Vamos al cálculo de la varianza para una serie agrupada en clases o categorías. Y aquí, pues, la famosa pregunta de examen que les pongo, ¿verdad? Estoy tratando de emular siempre el llevar resolviendo tentativamente cómo les podrían preguntar esto en su examen parcial.
Ya vamos a hacer el examen parcial del año pasado para que lo vean. Dice determinar el promedio de las desviaciones cuadráticas. Ahí está el secreto, ¿verdad? Desviaciones o diferencias, podría decir aquí, ¿verdad? Cuadráticas respecto a la media aritmética. Siempre que les mencionen determinar el grado de dispersión o el promedio de desviaciones y que estas sean cuadráticas, se están refiriendo a la varianza. Entonces vamos con el ejemplo que hemos estado trabajando. Entre lo que está en amarillo pudiera ser el enunciado de su problema. Ustedes pudieran tener esta distribución de frecuencias como base. Si ustedes ya tuvieran esta distribución como base y esta fuera la primera pregunta que tendrían que hacer. En primer lugar, mi sugerencia es que sumen las frecuencias. ¿Sí? Ya hemos dicho 4 y 5, 9, más 8, 17, más 14, 31, más 8, 39, más 4, 43, más 3, 46. N suma 46. Hemos obtenido nuestra N. Luego el siguiente paso es determinar la marca de clase, en el entendido que lo que vamos a tener que calcular primero es el promedio. ¿Cómo se obtienen las marcas de clase? 35 más 40 dentro de 2, 37.5. 41 más 46 dentro de 2, 43.5. 47 más 52 dentro de 2, 49.5. 53 más 58 dentro de 2, 55.5. 59 más 64 dentro de 2, 61.5. 65 más 70 dentro de 2, 67.5. 71 más 76 dentro de 2, 73.5. No me interesa sumarlas. Pasamos a la siguiente columna, multiplicando las Fs, las frecuencias o las marcas de clase. Les decimos 4 por 37.5, 150, 5 por 43.5, 217.5, 8 por 49.5, 396, 14 por 55.5, 777, 8 por 61.5, 492, 4 por 67.5, 270 y 3 por 73.5, 220.5. ¿Qué toca a continuación? La fórmula dice en la media sumatoria de F por X. Entonces procedemos a sumar 150 más 217.5 más 396 más 777 más 492 más 270 más 220.5 nos da 2.523. Y para calcular la media, los 2.523 que suma la F por X, lo dividimos dentro de N, que es 46. Por lo tanto, 2.523 dentro de 46 nos da un promedio igual a 54.85 miles de quetzales. De nuevo, entonces, si esta hubiera sido la primera pregunta, paso obligatorio, aunque no me la pidan, debo de calcular el promedio. ¿Por qué? Porque a continuación debo de obtener diferencias o desviaciones. Nótese que para calcular la varianza, si ya sé que la varianza es la S al cuadrado la que me piden, tendré que a cada valor de la variable, cada marca de clase, cada X, yo le debo restar el promedio, este que acabo de obtener, lo debo de elevar al cuadrado, lo debo de multiplicar por la frecuencia, lo debo de sumar y dividir dentro de él. Por lo tanto, paso siguiente es calcular esta columna de X menos el promedio. Entonces decimos 37.5, que es el X, menos el promedio 54.85, diferencia algebraica negativa de 17.35. Mi sugerencia es que si es calculadora, o sea Excel, inmediatamente eleven al cuadrado, ¿verdad? Menos 17.35, un valor negativo elevado a una potencia par, se convierte en positivo, nos da 301,02. Y este valor obtenido aquí como X menos X al cuadrado, menos X barra al cuadrado, lo voy a multiplicar por la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? Es 4. Es 4 por 301,02 me da 1204,08. Entonces, de nuevo, adelante, Brittany, por favor. Muy buenas tardes, le quiero hacer una pregunta. Quería saber la frecuencia, ¿cómo se resuelve? Disculpe. Las frecuencias, ¿cómo las obtuve? Sí, disculpe. Estas deben de venir en el enunciado del problema ahorita. Ah, ok, Por eso les gracias. decía que lo amarillo
debe ser parte del enunciado del problema. Ese enunciado del problema debe dárselos. Las frecuencias va a ser fijo que se las den. Y puede ser que no les den, ya hemos hablado, algunas alternativas, ¿verdad? Que les den solo la primera clase, o que les den solo un intervalo, que les den el otro intervalo. Eso ya está por ahí en una clase anterior, cómo obtener el resto de clases. Pero es obligatorio que tengan información de las frecuencias. Su examen debe tener esta columna de frecuencias y, de ser posible, tienen que tener las clases ya listas. Todo lo demás es cálculo que ustedes deben de hacer. Ya lo vamos a ver en Excel y la vamos a ir construyendo paso a paso para que ustedes vean cómo obtenerlo. Vamos a continuación entonces diciendo, marca de clase 43, menos promedio 54.85, menos 11.35. Si quieren, hacemos todo esto primero. 49.5 menos 54.85 menos 5.35, 55.5 menos 54.85.65, 61.5 menos 54.85, 6.65, 67.5 menos 54.85, 12.65, 73.5 menos 54.85, 18.65. Aquí no me interesa la sumatoria, aquí igual no va a dar cero. Da cero solo en las series simples, aquí no va a ser. Siguiente paso es elevar toda esta columna al cuadrado. ¿Sí? En Excel usan el triangulito, un triangulito chiquito que tienen por ahí para elevar esto al cuadrado. Triangulito 2, ya les voy a enseñar en Excel. O utilizan el por, este valor por este mismo, ¿verdad? Si no tienen potencia, por, nada más. Menos 17.35 por 17.35 negativo 301.02, 11.35 al cuadrado 128.82, 5.35 al cuadrado 28.62, 0.65 al cuadrado 0.42, 6.65 al cuadrado 44.22, 12.65 al cuadrado 160.02, 18.65 al cuadrado 397.60. Tampoco nos interesa ni nos piden sumar estas diferencias o desviaciones, pero el paso siguiente sí es obligado, multiplicar este valor de esta columna por nuestras frecuencias. Entonces 301.02 dijimos que se multiplicaba por 4, 1204.08, 128.82 se multiplica por su frecuencia, que es 5, y nos da 644.10, 28.62 por frecuencia 8, nos da 228.26, punto 42, frecuencia 14, nos da 5.88, 44.22 por 8 nos da 353.76, 4 por 160.02, 640.08, y finalmente 347, que son las diferencias cuadráticas por las frecuencias 3, nos da 1043.46. El paso siguiente es sumarlas. La fórmula pide sumatoria de f por x menos el promedio al cuadrado. Sumamos 1204.08 más 644.10 más 228.96 más 588 más 353.76 más 640.08 más 1043.46 para un total de 4.120.32. Y para obtener su promedio, el promedio de diferencias o desviaciones cuadráticas, dividimos dentro de 46, que es el conjunto de datos, 4.120.32 dentro de 46, nos da un promedio de desviaciones cuadráticas respecto a la media aritmética de 89.57. Recuerden, son miles de quetzales los que hemos estado trabajando aquí en estas clases. Solo que con la diferencia que son miles de quetzales al cuadrado. Entonces, aquí es donde este tipo de valor nos deja con ese sinsabor de que yo no puedo, pero no me es suficiente. De pronto un análisis de ANOVA o de varianza, no lo ven ustedes, pero para nosotros es necesario obtener una medida adicional que simplifique el cálculo y que de alguna manera nos haga más fácil de interpretar
ese grado de dispersión de los valores. Por lo tanto, interpretamos que el impuesto sobre la renta pagado promedio de las diferencias cuadráticas de los valores respecto al promedio, media aritmética, es igual a 89.57 miles de quetzales al cuadrado. Nosotros aquí en el curso usamos muy poco y la varianza es una forma primaria, es una forma básica, es un paso obligado para llegar a la siguiente medida de dispersión, que es la desviación estándar. No le ponemos el DEA, estamos en anglicismo, ¿verdad? Desviación estándar o desviación típica, cuyo signo es una S de estándar en inglés, ¿verdad? Y se define como la raíz cuadrada de la varianza. Sencillamente la desviación es la más típica de las desviaciones, sirve para medir el grado de dispersión de los valores en términos absolutos. Para datos sin agrupar es la misma fórmula de la varianza, pero agregado el radical. Es la misma fórmula de la varianza, si ustedes me permiten regresar. Esta misma fórmula de la varianza, agregado el radical, véanla bien, lo tienen. Y para datos agrupados exactamente igual, la misma fórmula con el radical. Ustedes me permiten, aquí está la fórmula, sumatoria de fx menos la media al cuadrado dentro de n, sumatoria de fx menos media al cuadrado dentro de n con su radical. O bien sencillamente la s es igual a raíz cuadrada de s al cuadrado. Hagamos entonces el cálculo. Vean ustedes cómo hasta aquí era el cálculo de la varianza, ¿sí? Mismo grupo de datos analizados, desviaciones cuadráticas, el promedio calculado, la estándar 1267 años y 392 años al cuadrado. Si a 1267 años al cuadrado le sacamos raíz cuadrada, nos da 3.56 años. Eso ya está más fácil de analizar, ¿verdad? Si comparamos las edades de 13, de 20 y de 12, se desvían del promedio que es 15, desviarse o se diferencian. Recuérdense que diferencia o desviación significa lo mismo. Se desvían o se diferencian del promedio en 3.56 años. Solo años. Aquí ya no eliminamos el efecto cuadrático, ¿verdad? Sacándole raíz cuadrada. Y para el grupo C, si le sacamos raíz cuadrada a 392, recuérdense que esto, si yo quiero transponer el 2 de la S, pasa del otro lado en forma de radical, eso es lo que hace el estándar, ¿verdad? 392 raíz cuadrada es 19.80 años. Las edades de estas tres personas, la que tiene 1, 1, 43, se desvían de su promedio en 19.80 años en promedio. Y ante la pregunta, ¿cuál de los grupos de edades tiene la mayor dispersión? Pues obviamente entre 3.56 de desviaciones promedio en años y 19.80, sigue siendo claramente visible que el caso C tiene la mayor dispersión. Y a mayor dispersión, ¿qué dijimos que ocurría? ¿Qué pasa cuando hay mayor dispersión? Ya Jorge lo dijo una vez. Menos fiabilidad de la media. Menos confiabilidad en el promedio. Menos confiabilidad en el promedio. Muy bien. Gracias, don Luis Rodríguez. Aquí vamos a hablar de algunas características que tiene la desviación estándar que van asociadas a la curva normal. En una curva normal, la desviación estándar es siempre mayor o igual a 0. ¿Qué significa esto? Que la desviación estándar nunca va a ser negativa. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo es eso que nunca va a ser negativa? Porque cualquier diferencia obtenida que sea signo negativo, al elevarla al cuadrado se va a convertir en positiva. Por lo tanto, la desviación estándar siempre va a ser un número positivo y siempre va a ser mayor que 0. Esa es una primera característica, ¿sí? Entonces, cuando calculen la desviación estándar, jamás de los jamases va a ser un número negativo.
jamás de los jamases van a tener una desviación estándar con signo negativo, por este principio matemático fundamental. Segundo, cuando la distribución es normal, estamos hablando aquí de la campana de Gauss, de la curva normal, si ustedes tienen, y esto quiere decir esto que dice aquí, x más menos s al cuadrado, es decir, la media más menos la desviación estándar, promedio le resto una desviación estándar, promedio le sumo una desviación estándar, eso significa esto aquí, x barra más menos s, va a agrupar al centro un 68.26% de los casos. Eso es en un esquema teórico de un fenómeno que tiene un comportamiento normal. Vamos a ver que esto es teórico, porque en la realidad esta curva se puede deformar, como lo vamos a ver en la clase que continúa, en unas diapositivas que continúan. Vamos a ver cómo esa curva se puede deformar hacia abajo, hacia arriba, o hacia un lado o hacia el otro. De momento, pensando en una curva normal, media aritmética más menos desviación estándar, al centro va a haber un 68.26% de los datos. Y aquí empiecen ustedes a pensar, ¿qué tal si yo les pregunto? Determine los valores entre los cuales se ubica el 68.26% de los datos. Ese no lo podrían calcular con percentiles. Con percentiles podrían calcular el 68%, pero el 68.26% central no lo podrían calcular. ¿Qué tienen que hacer? Encontrar el promedio, la varianza, sacarle raíz cuadrada y obtener la estándar. Entonces, sumar y restar la estándar del promedio, obtener este 68.26%. Entonces, ojo, ¿verdad? 68.26% no se calcula con percentiles. Se calcula con la media y la desviación estándar. Luego tienen otra característica importante, que si a la media aritmética le suman o le restan dos desviaciones estándar, dos S, van a tener agrupados al centro al 95.46% de los datos. Imagínense ustedes, ya muy cerca del 100% de los datos con tan solo tener el promedio y dos desviaciones estándar. Entonces, los datos no debieran de estar tan dispersos, debieran de estar bastante centralizados en función de esta teoría, ¿verdad? ¿Qué harían aquí si les preguntaran esto en el examen? No van a calcular percentiles, porque el percentil 95 lo podrían calcular. ¿Qué quedaría a los lados? No queda 2.5 y 2.5, entonces no hay percentil 2.5 y percentil 2.5, entonces no se puede calcular tampoco, ¿verdad? Podrían tener el 96% central ahí sí, 2 arriba y 2 abajo, ¿sí? Pero el percentil 95.46 no podrían calcular. Y luego, si ustedes tienen la media aritmética y le suman y le restan 3 desviaciones estándar, la teoría dice que tienen el 99.72% de los casos, casi el 100% de los datos. Imagínense, desde donde empiezan los datos hasta donde terminan y forman esa curva normal. Si tienen el promedio, que es en teoría el valor donde está el punto más alto de la curva, le suman y le restan 3 desviaciones estándar, tienen casi el 100% de los datos. Pues que uno calcula un promedio y en función del promedio le da tal fiabilidad que si usted le resta o le suma 3 desviaciones estándar, está tomando en cuenta toda la población prácticamente. De nuevo, 99.72 no se calcula con percentiles. No podrían calcular el percentil 99 porque central, porque no van a calcular punto 95 abajo y punto 95 arriba. Tendría que en todo caso que ser 1 y 1 y tener un 98 central, pero 99.72 no podrían calcular. Pero vamos a ver ahí adelantito. Entonces, justo lo que decía, dado que si tiene la media más o menos 3 desviaciones estándar, el rango recorrido desde donde empiezan los datos hasta donde terminan, la diferencia entre el valor mayor observado y el valor menor observado prácticamente es igual a 6 desviaciones estándar. Los datos recorren prácticamente 6 desviaciones estándar. Usted multiplica la desviación estándar por 6 y le diría en teoría el recorrido completo de los datos.
¿sí? El rango o recorrido de todos los datos. Recuérdense, 6 veces la desviación estándar, en teoría debería ser el recorrido de los datos. Y aquí viene como punto número 4, una característica de esta desviación estándar. La que nos dice, cuando a cada valor de los datos originales se le aumenta o disminuye un valor constante, la desviación estándar no cambia. Recuérdense que algo parecido vimos cuando calculábamos la media aritmética. Una característica de la media aritmética decía que cuando a la media aritmética, a los valores de la variable, se les aumentaba, o a los datos originales, se les aumentaba o disminuía un valor constante, la media aritmética quedaba aumentada o disminuida en el mismo valor de la constante. ¿Se recuerdan que dijimos eso, verdad? Si el promedio entonces era 4, decíamos 4.5 energía eléctrica, y le aumentábamos a los 6 meses 2,000 quetzales, ¿qué pasaba con el promedio? Aumentaba automáticamente a 6.5 todo. ¿Qué pasaba si era descuento de energía eléctrica y era descuento de 2? El nuevo promedio quedaba disminuido en 2. Eso quiere decir que el promedio, si cambia más, lo que aquí dice en el 4 es que la desviación estándar no cambiaría. Cambia el promedio, más no cambia la desviación estándar. El grado de dispersión se mantiene igual. Ojo con esto, ¿verdad? Porque son preguntas a veces de teoría en el examen que si ustedes no la han leído, no vinieron, o ahorita en lugar de estarme poniendo atención, están viendo la novela o están oyendo música, no la van a encontrar ahí a la hora del examen, sobre todo si no leyeron antes del examen, ¿verdad? Número 5, cuando a cada valor de los datos originales se multiplica por un valor constante, la estándar cambia quedando multiplicada por la constante. Esto quiere decir que lo mismo que pasaba con la media. Si en la media se duplicaba el valor del ISR, perdón, se multiplicaban a todos los valores de la variable por un valor constante, la nueva media quedaba multiplicada por el valor de esta constante. Aquí pasa lo mismo. Cuando a cada valor de los datos originales se multiplica por un valor constante, la estándar también queda multiplicada por la constante. Entonces aquí también el estándar, aquí sí va a cambiar. Es una característica fundamental. 6 características, no hay más. Pensaba yo que teníamos más. Me suenan poquitas, pero sí creo que no he perdido ninguna lámina aquí. Me recordaba que eran 10 características. Algo pasó por ahí. Ya reviso luego otra presentación anterior. Vamos a ver cómo les pueden preguntar por esta medida en el examen. Les pueden preguntar determinar el promedio de las diferencias de desviaciones respecto a la media aritmética. Así de sencillo. Determine el promedio de las diferencias de desviaciones respecto a la media aritmética. Miren, no dice cuadrático, ni dice en valores absolutos. Sencillamente dice diferencias o desviaciones respecto al promedio. Entonces, ¿qué nos toca que hacer? Para ello se utiliza el cálculo de la varianza. Dijimos que era 4.120.32 dentro de 46. Nos da una varianza de 89.57. Recordemos. Aquí está, el 89.57. Y entonces tenemos que 89.57 raíz cuadrada es 9.46. Y aquí la interpretación que le damos es el valor del ISR pagado de los contribuyentes o de los 46 contribuyentes se desvía de su promedio o de su media aritmética en 9.46 miles de quetzales como promedio. Es decir, está el promedio y en promedio de todas las diferencias hacia arriba o hacia abajo van a estar aproximadamente en 9.46 sus diferencias, 9.46 miles de quetzales como promedio. ¿Dudas o preguntas hasta ahí, por favor? ¿No? Sigo entonces. Aquí vienen unos casitos prácticos para que ustedes vean que si esto les preguntan en el examen, no se trata de percentiles. Les pueden decir, determine los valores que limitan el 68-26% de los casos. Si les piden eso,
tienen que aplicar esta propiedad, media más menos estándar, que agrupa el 68-26% de los casos. Ustedes saben que van a obtener un límite inferior, los valores, límite inferior 54.85, que es el promedio, menos la desviación estándar de 9.46, les da 45.39 miles de quetzales. Y un límite superior de 54.85 más 9.46 de 64.39 quetzales. Entonces, ante una pregunta como esta en el examen, esa es la respuesta. Así sencillo. No tienen que calcular ningún percentil. No tienen que calcular nada más que el promedio, la varianza y la desviación estándar, ¿verdad? O sea, se vuelve un trabajo. Imagínense que esta fuera la primera pregunta del examen. Determine los valores que limitan el 68-26% central de los casos. Y ustedes solo tienen que expresar esta respuesta. Pero ¿cuál es el proceso? Su distribución de frecuencias, tienen que calcular el promedio, y para calcular el promedio tienen que determinar las marcas de clase, multiplicarlas por las frecuencias, sumarlas, dividido dentro de n, obtener el promedio, obtener diferencia respecto a la media aritmética, cada marca de clase le restan el promedio, las elevan al cuadrado, las multiplican por las frecuencias, las suman, las dividen dentro de n, les da la varianza, a la varianza le sacan raíz cuadrada y entonces ya tienen tanto el promedio como la varianza. Ya podrían expresar la respuesta. Y ni le están dando puntos al promedio, ni le están dando puntos a la varianza, ni le están dando puntos a la desviación estándar. ¿A qué le estamos dando valor nada más? A estos dos valores. 2.5 por esta respuesta y 2.5 por esta, para un total de 5 puntos, ¿verdad? Imagínense ustedes. Vamos luego a determinar los valores que limitan. Jorge, ¿qué porcentaje se obtienen si se dividen n veces a la varianza? ¿Qué porcentaje se obtienen? No le entiendo, Jorge. Mejor enciende el micrófono y me lo explica. ¿Qué porcentajes se obtienen si se divide n veces la varianza? En este caso yo me refiero, en vez de varianza normal, sea un medio, un tercio y se vaya así. En vez de estar multiplicando, ¿qué pasa si dividimos? En estos casos se obtiene un porcentaje menor. Perdón, ¿qué pasa si dividimos? Dividir la varianza. Sí, en vez de hacer dos varianzas, serían un medio varianzas, un tercio varianzas y un cuarto, ¿sí? No están definidas como propiedades en una curva normal. Esto es teoría que Gauss en algún momento definió y digamos que son modelos teóricos ya definidos por ellos. No hablamos de media varianza o media desviación estándar, sino hablamos de una desviación estándar, dos desviaciones estándar y tres desviaciones estándar. No va a tener usted otro caso, más que estos tres. De hecho, cuando ustedes vean muchas investigaciones, muestreos, vean siempre el grado de confiabilidad de los datos. Por eso es que yo soy bastante ferviente, creyente de los procesos de muestreo bien hechos. Y abro un poco el tema de discusión y el debate, porque entiendo que el tema político no debiera de mezclarse en las aulas, pero siempre lo analizamos por la propia realidad nacional que nos toca de pronto analizar. En el tema de las encuestas, uno le da un 95 o un 99% de confiabilidad a ese estudio estadístico que se hace. ¿Qué significa eso? 95% de confiabilidad. Tiene que ver con que está bien obtenido un promedio y que se va a aferrar o se va a pegar a que se va a desviar de esa realidad tan solo un 5% arriba o un 5% abajo. Está dando un 95% de confiabilidad, un 5% de error, ¿sí? En 5% hacia arriba o en 5% hacia abajo eso puede fallar, ¿sí? ¿Qué pasa si el grado de confiabilidad de la encuesta o del estudio estadístico le da un 99% de confiabilidad? Eso es mucho más preciso, porque le va a fallar o un 1% arriba o un 1% abajo.
Muchos de las encuestas no se animan, no se atreven a tan solo fallar en un 1% hacia arriba o hacia abajo, porque es el grado en el que los datos pueden fallar o pueden errar. Entonces, se animan más a pensar en un 5% de error, que es la diferencia entre 5 y 95. Entonces, esos dos valores, 95 y 99%, están no reñidos, están regidos, están vinculados al promedio y a la desviación estándar. Por eso es que le damos 95 o 99% de confiabilidad. ¿Qué pasa cuando una encuesta se sale completamente de ese patrón? ¿Qué pasó? Nadie tenía en la mira a alguien por ahí que de pronto de una posición pasó a una segunda. ¿Dónde estuvo el error? Estuvo el error en la recopilación de datos, en la mala selección de la muestra, o la gente en una semana cambió de opinión. Ese es algo que debatiremos más adelante y que de pronto haya pasado el tema eleccionario para que no se entienda que estoy queriendo tomar una posición o la otra porque no la tengo, sino tratar de interpretar qué fue lo que pasó y de dónde en algún momento determinado, si analizamos, son o no fiables las encuestas en función de ese 95 o 99% de confiabilidad. Por años hemos confiado ciega y plenamente los auditores en la muestra para la emisión de nuestra opinión. Ahora el esquema se nos cambia y se nos transforma en que, bueno, de pronto puedo tomar muchos de los datos porque tengo la posibilidad del manejo del Big Data y de muchos datos a los que yo puedo acceder y seleccionar y muestrear todavía de ellos. Pero bueno, será algo que debatiremos más adelante. Concretamente, y volviendo a la pregunta de Jorge, no va a encontrar medias varianzas ni medias estándar. Va a encontrar sencillamente una desviación estándar, dos desviaciones estándar, tres desviaciones estándar. Y análisis de varianza no hacemos aquí. Va a verlo de pronto en la maestría. Por ahí cuando estén en la maestría me llaman y me dicen, mire, Elic, ¿cómo es esto del análisis de ANOVA? Ya veremos, ¿verdad? Nos toca enseñar, nos ha tocado de pronto enseñar en algunos cursos de maestría en universidades privadas y es ahí donde en algún momento debatimos ese tipo de temas. Voy a permitirme un segundito conectarme que se me va a acabar la batería de un momentito, ya me había avisado antes esto. Primero me golpeé la cabeza al agacharme. Por lo menos no vieron ustedes, ni oyeron el porrazo, dirían en mi pueblo. Bueno, aquí estamos para seguir. Por lo menos sangre no hay en la frente. No fue serio el golpe, es mala broma. ¿Qué pasa si les piden determinen los valores que limitan el 99,72% de los casos? Ahí les pedirán aplicar esta propiedad, la media aritmética más menos 3 desviaciones estándar. Ahí estará agrupado el 99,72% de los casos, que como les digo es casi el 100% de los datos. Aquí es fallar en un 1% hacia arriba o en un 1% abajo. Los libros hablan de 95 o 99% de confiabilidad en función de estas dos propiedades, la 2 y la 3, ¿verdad? Aquí, ¿qué hacemos? Al límite inferior, 54,85, le restamos 3 veces el 9,46 y le sumamos 3 veces el 9,46, entonces entre 26,47 miles de quetzales y 83,23 miles de quetzales estará el 99,72% de los casos. Nótese que no habrán valores más abajo de 26,47, ni habrán valores más arriba de 83,23. Eso para que quede claro, ¿verdad? Ojo con eso, ¿verdad? Nótese que la distribución nuestra empieza en 36 o 26, creo yo. Sin embargo, cabe esa posibilidad de encontrar estos valores. Y vean esta última comparación del recorrido. Nos dice que el recorrido es igual a 6 desviaciones estándar
Si yo multiplico 6 por 9,46 me da 56,76. ¿Sí? Y si yo hago la prueba, valor mayor observado de 83,23 menos valor menor observado de 26,47, me da un rango de 56,76. Prácticamente 6 desviaciones estándar, ¿verdad? Esto es lo que aquí decimos con estas propiedades. Toca a continuación encontrar, si no hay ninguna pregunta, por favor, me detengo un momentito. ¿Tenemos tiempo? ¿No? Bueno, vamos a las medidas de dispersión absolutas, relativas. Hemos hablado de 4 absolutas, el rango recorrido, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Ahora nos toca hablar de esta que mide el grado de dispersión de forma relativa. La única medida de dispersión relativa se llama coeficiente de variación. Gracias, Moisés, muy amable. La fórmula para encontrarla, el CB, C de coeficiente, B de variación, esa es la simbología, nos dice que es S o estándar dividido X barra o promedio multiplicado por 100. Imagínense ustedes, no basta muchas veces hacer una medición de la variación en términos absolutos. Es necesario auxiliarse de una determinación porcentual para tener completamente claro qué ocurre con la dispersión. Entonces, es muy importante para comparar de pronto un grupo entre un periodo de tiempo y otro, es decir, el mismo grupo comparativamente en 2 momentos diferentes, o bien sencillamente analizar 2 grupos diferentes para medir el grado de variabilidad de los datos en 2 momentos diferentes o en 2 grupos diferentes. Y hagámosles este ejemplo. Dice, una empresa tiene ventas mensuales. Aquí estamos comparando 2 tipos de empresas o 2 empresas diferentes. Una empresa tiene ventas mensuales de 200, obviamente miles de quetzales y un estándar de 50. Otra empresa tiene ventas mensuales de 500 y también una desviación estándar de 50. Si ustedes se dan cuenta, el 50, su unidad de medida de la desviación estándar es la misma en términos absolutos. ¿Sí? Misma desviación estándar. Pero ¿qué hay diferente? El monto de las ventas. Por lo tanto, cuando nos preguntan cuál de las dos, esto está con algún problema, mi conector no está queriendo recibir energía. Déjenme ver qué pasa. Sí, ahí ahora sí. ¿Cuál de las dos empresas tiene menor dispersión relativa? Nos pueden preguntar por la menor o por la mayor. Vámonos por la menor aquí. Si obtengo el coeficiente de variación de la primera empresa estándar, que es 50, nótese aquí, 50 dentro de 200 por 100, me da un 25%. Y luego en la segunda, estándar de 50, dividido un promedio de 500 por 100, me da un 10%. Entre 25% y 10%, ¿cuál tiene la menor dispersión relativa? La B. ¿Qué dijimos? A mayor dispersión, menor confiabilidad del promedio. Gracias, Wagner. Confiaríamos más en el B, ¿verdad? Porque tiene la menor dispersión relativa. Nótese que si yo me hubiera ido por la estándar, 2 empresas que tienen la misma desviación estándar, ¿cuál seleccionaría? Ojo, ¿verdad? ¿Cuáles son sus ventas? Entonces tienen que saber ustedes cuáles son sus ventas para poderlas comparar y analizar cuál tiene mayor o menor dispersión relativa. Esto en el ámbito de las finanzas es medición de riesgos. Ustedes pueden tener 2 tasas diferentes que comparan para medir el riesgo y entonces la medición de riesgo va en función de la determinación de su coeficiente de variación.
Hagamos un segundo ejemplo. Un fabricante de bombillas tiene dos tipos de bombillas, la bombilla A y la bombilla B. El promedio de duración de la bombilla A es de 1495 horas y una desviación estándar de 280. Y la bombilla B, una duración de 1875 horas con una desviación estándar de 310. De nuevo, si yo me fuera por la menor dispersión absoluta, 280 es menor que 310, ¿verdad? Entonces, si la primera pregunta fuera, ¿cuál de los dos tipos tiene la mayor dispersión absoluta? Mayor dispersión, esta, porque tiene 310, ¿verdad? ¿Sí? Aquí preguntando solo por la mayor dispersión en términos absolutos, la B. Si ya nos preguntan cuál de los dos tipos de bombilla tiene la mayor dispersión relativa, mirámoslo. 280 dentro de 1495%, 18,73%. Y 310 dentro de 1875%, 16,63%. ¿Cuál de los dos tiene la mayor dispersión relativa? La A. Por lo tanto, ¿qué tipo de bombillas compraría? Imagínense si ustedes les piden analizar este tipo de información financiera o en el proceso de adquisición en sus compras de la empresa. No se deben de ir nada más por el grado de dispersión absoluta, sino deben de concentrarse también en la dispersión relativa. Permítanme un segundito, jóvenes, un momentito nada más. Bueno, aquí seguimos. Entonces, la respuesta aquí sería entre comprar bombillas del fabricante A y bombillas del fabricante B, compraríamos al fabricante B, porque el A tiene la mayor dispersión relativa. Nótese lo útil que es el coeficiente de variación. Yo tenía por ahí un ejemplo de análisis de riesgo que doy en maestría, se los voy a tratar de compartir, a ver si me recuerdo y se los mando para que vean cómo medimos el riesgo en función de este tipo de medida. En el curso no lo hacemos, pero vale la pena en algún momento que ustedes lo conozcan. Ojalá y me dé chance a mí de encontrar y mandárselos. Pregunta de examen. Si esta fuera la pregunta de examen, nos piden determinar la dispersión relativa de la distribución del impuesto sobre la renta pagada. Puede ser esa la pregunta. Determine la dispersión relativa. Cuando les pidan dispersión relativa, la única medida por calcular se llama coeficiente de variación. O les podrían decir, y esto tómenlo ahí nota, porque de pronto por ahí viene en el examen, les dirían la dispersión relativa de este grupo de contribuyentes el mes pasado fue de 25%. Determine la actual y compare, ¿sí? Y diga cuál de las dos distribuciones tiene la mayor o menor dispersión relativa. Esa puede ser la pregunta. Entonces veamos. Si ustedes tienen un estándar de 9.46 y un promedio de 54.85 y lo multiplican por 100, les da un coeficiente de 17.24. ¿Sí? Y yo les dije que la opción de preguntas podría ser, este mismo grupo de contribuyentes el mes pasado tuvo una dispersión relativa del 25%. Determine la actual y diga cuál de las dos tiene la mayor dispersión relativa. ¿Cuál tendría la mayor dispersión relativa? ¿Esta de 17.24 o la que tiene un 25%? La que tiene un 25%, ¿verdad? Y a mayor dispersión, menor confiabilidad del promedio. Pues el mes pasado eran menos confiables nuestros datos. Este mes es más preciso, es más confiable, o al menos más confiable que el 25%. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿No? Seguimos, ya casi terminamos el curso. Malaya en una noche de tranquilidad en el puerto, pensando en el examen del día siguiente, ¿verdad? Medidas de asimetría o sesgo. Estas medidas de asimetría o sesgo
así como les dije que podía existir una curva normal que tiene una forma perfecta de campana y que la curva podría deformarse volviéndose pacha, más apachada o más picuda. Aquí en esta parte nos vamos a referir a que la curva puede tener su concentración más del lado izquierdo o la puede tener más del lado derecho. Si la concentración la tiene del lado izquierdo, va a ser una larga curva hacia la derecha. Y esa larga curva hacia la derecha se llama asimetría positiva. Si por el contrario, la larga curva está a la izquierda y el grado de concentración está a la derecha, se dice que tiene asimetría o sesgo negativo. Eso es lo que vamos a tratar de establecer, ver a la hora que analicemos ciertos datos, qué tipo de deformación tiene la curva para ver hacia dónde tienen una tendencia, hacia dónde tienen una dirección los datos. Y aquí, justo lo que les hablaba, nos va a mostrar qué dirección toman los datos, ya sea de forma negativa o de forma positiva. Vamos a ver aquí que el coeficiente de asimetría nos va a dar signo negativo o signo positivo. Aquí no es como la varianza en la que el signo se elimina o como el estándar que siempre es positiva. Aquí vamos a tener que la respuesta sí puede ser un número negativo o sí puede ser un número positivo. Tendremos que determinarlo. Y es lo que les digo, ¿verdad? Cuando la distribución no es simétrica, puede formar una larga cola hacia la izquierda, ¿sí? La media queda primero, luego la mediana y por último la moda. En una curva simétrica, media, mediana y moda tienen el mismo valor, ¿sí? Recuérdense eso, porque les puede venir por ahí un ejemplo. Se encontró el siguiente juego de datos que siguen un comportamiento normal y se estableció que la moda de ese grupo es de 10 años. Les piden calcular el promedio aritmético. ¿Cuál sería la respuesta? Si la mediana o la moda fueron de 10. La misma, ¿verdad? Porque ustedes saben que es una curva que sigue un comportamiento normal, un juego de datos que sigue un comportamiento normal. Entonces, la media, la mediana y la moda tienen el mismo valor. ¿Sí? Eso, obviamente, en la realidad ocurre muy raras veces, pero puede pasar que siga un comportamiento casi perfecto o muy perfecto, una curva normal. Pero entonces, si la curva es así, bajo ese comportamiento, se dice que es simétrica. Si forma una larga cola a la izquierda, es asimétrica a la izquierda o asimétrica negativa, el resultado será negativo, porque la moda va a ser mayor que la media y la mediana van a ser mayor que la media. Y si la curva es asimétrica, quiere decir que el grado de concentración está muy rápido, es la tercera de las gráficas, y se forma una larga curva hacia la derecha. Entonces, ahí la moda es menor, luego sigue la mediana y por último sigue la media. Es el comportamiento de las medidas. Lo mismo que les acabo de decir, cómo se desplaza la cola es exactamente lo mismo que acabo de explicar. Existen tres formas para calcular dicho sesgo. El sesgo se expresa como B1, ¿verdad? No es de B8, sino B1 aquí, B sub 1. Y entonces el primer coeficiente, bueno, son tres coeficientes de Pearson. El primer coeficiente de Pearson es la media menos la moda dividido desviación estándar. ¿Qué pasa cuando la moda es mayor que la media? Inmediatamente ustedes saben que va a ser signo negativo. ¿Sí? En una distribución, ¿qué pasa si la moda es mayor que la media? Analizándola a través del coeficiente de Pearson. Va a ser negativo. Moda mayor va a restarle a una media que tiene un valor menor dividido entre una desviación estándar. Segundo coeficiente de Pearson. ¿Qué pasa si la mediana es mayor que la media? También va a ser negativa, ¿verdad? Entonces, en ambos casos, para que a través del primer coeficiente de Pearson sea un coeficiente positivo, la media tiene que ser mayor que la moda y que la mediana.
moda mayor que la media y la mediana. Y entonces nos hace recordar, perdón, la media mayor que la moda y la mediana, a tener este comportamiento, ¿verdad? Y si vamos al tercer coeficiente, en base al momento central de orden 3, el coeficiente se divide el momento central de orden 3 dentro de la desviación estándar al cubo. ¿Cuál sería el momento central de orden 3? Encontrar las diferencias o desviaciones respecto a la media aritmética, pero elevadas al cubo. Se recuerdan que el momento 2 es la varianza, aquí el momento de orden 3 es encontrar las diferencias cúbicas multiplicadas por las frecuencias y divididas dentro de n, ese es el momento central de orden 3. Y así vamos a encontrar que de pronto en un coeficiente puede ser negativo, en otro puede ser positivo, puede variar. No hay una certeza, no hay una garantía que nos dé el mismo resultado. Son tres formas diferentes de calcular. A la hora del examen les tienen que decir por qué coeficiente irse. Si no les dicen, ustedes tomen el que ya tengan datos conocidos. Si, por ejemplo, ya calcularon la moda y la media, utilicen el primer coeficiente de Pearson. No se pongan a hacer este camino largo, que es largo, ¿sí? Hay que sacar diferencias o desviaciones, elevarlas al cubo, multiplicarlas por las frecuencias, dividirlas dentro de n, y elevar al cubo la desviación estándar, ¿verdad? Si ustedes ya tienen la moda o ya tienen la mediana, pueden calcular cualquiera de los dos coeficientes. Y veamos aquí, bueno, lo de los momentos ya lo explicamos un poco. Para recordar, el primer momento es igual a 0, x menos el promedio, su sumatoria da 0. Luego recordamos la varianza, que es el segundo momento, donde el momento central 2 es igual a la varianza, sumas de las frecuencias por las diferencias cuadráticas respecto a la media aritmética. Esa es la varianza, y el momento central de orden 3 es este que estamos viendo aquí, ¿verdad? La pregunta que les puede venir para determinar este sesgo o asimetría sería el siguiente. Nos pueden preguntar, determinar el tipo de sesgo o asimetría que tiene la distribución de los contribuyentes al impuesto sobre la renta. Nótese que puede ser sesgo o puede ser asimetría. Yo aquí les puse los dos. Determinar qué tipo de sesgo tiene la distribución de los contribuyentes. O determinar qué tipo de asimetría tiene la distribución de los contribuyentes al ISR. Para esto ya traemos algunos datos que pudiéramos tener. Un promedio de 54.85, una moda que calculamos de 55.50, una mediana de 55.07 y un estándar de 9.46. Imagínense que sea la primera pregunta del examen. ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Bueno, si no les dicen cuál de las dos, tomemos el primer coeficiente de Pearson. Tendrían que calcular la media aritmética y la moda. ¿Sí? No les están dando ningún punto por la media ni por la moda. Y tendrían que calcular también la estándar. Llegar al 9.46. Trabajo largo para una primera pregunta, ¿verdad? Media aritmética de 54.85. Aquí está más fácil porque ya tengo yo los datos. Sería nuestra primera opción. Calcular el primer coeficiente de Pearson. Media de 54.85. Nótese que la media es menor que la moda. Entonces, al restar 54.85 menos 55.5 dividido entre 9.46, me da un valor negativo, 0.069. Entonces, como el coeficiente de asimetría es negativo, esto implica que el coeficiente de asimetría es menor que 0. Por lo tanto, la distribución es asimétrica negativa o tiene sesgo negativo. Vean el resultado que nos dio aquí. Nos dio asimetría negativa. Veamos la segunda opción. Utilicemos el segundo coeficiente de Pearson. Recuerden, en el examen ustedes hacen uno, no hacen los tres. Yo, porque les tengo que enseñar las tres formas de cálculo, hago los tres y me da la posibilidad de comparar. En el examen no tienen ustedes que comparar excepto se los pidan. La segunda opción es calcular el segundo coeficiente de Pearson. Ustedes ya tienen el promedio determinado, les piden por ahí la mediana, y entonces solo calculan la estándar. Pues 3 veces, 3 es constante, 3 veces
el promedio 54.85 menos 55.07. Orden de operaciones es primero paréntesis, es decir, hacemos esta resta, luego multiplicamos por 3 y dividimos dentro de 9.46. Por ahí alguien me mandó una pregunta el fin de semana, andaba yo emparrandado por la antigua, entonces no le respondí y después se me ha olvidado. Es orden de las operaciones y en el Excel se los pongo, ¿verdad? Lleven el orden de las operaciones. Primero dividan, me preguntaban por la media geométrica, dividen, luego sacan la raíz enésima y después restan la unidad. Si fue aquí, no sé de dónde, porque a veces no me ponen el nombre de quién escribe. Primero dividen, luego raíz y de último restan la unidad. Ese es el orden de las operaciones, por si no encuentro el mensaje para responder de forma directa. Ustedes ven aquí que la respuesta a la hora de hacer la operación 54.85 menos 55.07 por 3 dentro de 9.46 nos da menos 0.070. Nótese muy cerca, por aproximación casi que da lo mismo, ¿verdad? Aquí es porque sí un comportamiento bastante normal. Media, mediana y moda casi tienen el mismo valor. Miren, está muy cerrado los datos. 54.85 contra 55.50 contra los 55.07. Muy cerrados los datos. Están muy, muy cerca. Pues aquí también la distribución salió asimétrica negativa. Veamos ahora en base al momento general de tercer orden, momento central de tercer orden. Ustedes tienen que, para esto, tomar su distribución de frecuencias, tener sus marcas de clase, multiplicarlas por las frecuencias, restarle a cada marca de clase el promedio, elevarlas al cubo, multiplicarlas por las frecuencias, sumarlas, aquí sí hay valores negativos y positivos, y el valor de esas diferencias, dividirlo dentro de 46 para obtener el momento central de orden 3, que es de 10.60. El momento central de orden 3 es 487.51, dentro de 46 es 10.60. Lo van a dividir dentro del estándar al cubo, 946 al cubo, 846.59. Y nótese o descubrimiento que 1060 dentro de 846.59 nos da un 0.0125 que tiene asimetría positiva. Aquí no me pregunten por qué, pero sale asimétrica positiva y la demás negativa, ¿verdad? Es sencillamente un tema de cálculo. Por eso les digo en el examen, no hagan las 3, hagan una. Si no les dice el examen, hagan solamente una, la que sea más fácil. Y no todo este gran cuadro, ¿verdad? Imagínense que tengan que hacer, bueno, digamos que estas las tienen que tener para la estándar y las tienen que elevar al cuadrado. Pero tienen que agregar, elevarlas al cubo, estas mismas diferencias. Un valor negativo elevado a una potencia impar, que es 3, se convierte siempre en negativo, queda siempre negativo. No hay necesidad de sumarlos, pero sí multiplicarlos por las frecuencias. 5.222.74 por 4 nos da menos 20.890.96. Y así se van con cada valor multiplicando por las frecuencias. Por este valor, por su frecuencia. 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 Y por este valor, por su frecuencia. Lo suman. Como hay negativos y positivos, manda el que es mayor, ¿verdad? En este caso, la suma da 487,51. Entonces, tienen ustedes una variedad de formas de hacerlo, una primera, una segunda o una tercera opción. Si el examen no lo dice, escojan el que para ustedes sea más fácil o ya lo tengan de alguna manera, como yo tenía aquí, los datos, ¿verdad? Ya calculados. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Bueno, miren qué belleza, vamos a terminar hoy el curso y el contenido del examen parcial. Ya hoy, en teoría, ustedes deberían de estar preparados para su examen. Estamos apenas a 9 de agosto y el examen es el 24. Nos da chance perfectamente. Yo no sé si hay clases el lunes. Ustedes saben mejor que uno. Yo sé que la suerte es el martes, pero como aquí no se sabe, yo no sabía que
el lunes había o no clases. ¿El examen será a mano? No, Yanina, todo en Excel, por favor. Ya no se sacrifiquen volviendo a los tiempos del pasado. Sí, sí. En Excel, por favor. Ahí les voy a trabajar el próximo lunes. Espero que si haya clases, todo esto en Excel. Ya tengo yo una hoja en la que tengo todos los cálculos para ganar tiempo, tratar de terminar en una o en dos clases y hacer de pronto un examen de repaso para ustedes, ya usando solamente Excel. Bien, vamos a trabajar las medidas de apuntamiento kurtosis. Así como vimos que una curva normal tiene una forma de campana, ¿verdad? La campana de Gauss, donde la media, la mediana y la moda tienen el mismo valor. Acabamos de ver que la curva se puede deformar hacia la izquierda o hacia la derecha, pero también se puede deformar hacia abajo, es decir, que no tenga una clase muy dominante, sino que los datos sean muy pachos, apachados. Una curva, vean aquí la altura que tengo yo, en el que la curva, si son mis brazos, es muy baja, pero la curva también puede ser muy picuda. Vean hasta dónde pudiera haber una curva con una moda muy pronunciada o con una moda que ni se nota. Entonces, para medir ese grado de punta que tiene la curva o ese grado de achatamiento, se le llama más bien apuntamiento, que tanto es puntuda, se le llama estadísticamente el medir el grado de kurtosis que tiene esa curva. Entonces, para medir la kurtosis, se utiliza el coeficiente de kurtosis, el B2. Entonces tenemos como punto de comparación un coeficiente eh, que se mide en función de 3, por lo menos lo que tradicionalmente en el curso hemos visto, ¿verdad? Ya ustedes van a ver ahí de pronto la posibilidad de comparar si tienen otro punto de comparación. Pero fundamentalmente en el curso decimos que si el coeficiente de kurtosis o el B2 es menor que 3, la curva es aquí en color verde, platicúrtica o achatada, ¿sí? Es decir, a la hora de expresar la respuesta de forma calculada en un valor numérico cuantitativo específicamente, el valor obtenido es menor que 3. Si el valor obtenido es menor que 3, el coeficiente obtenido es menor que 3, significa que la curva debe ser ligeramente plana, apachada o platicúrtica. Si el coeficiente de kurtosis es mayor que 3, sea un 3.5, un 3.8, va a seguir el comportamiento aquí en color rojo, ¿verdad? Que la curva es picuda, ¿sí? O leptocúrtica, distribución leptocúrtica o picuda. Y si el coeficiente es exactamente igual a 3, no se sorprendan si hay un examen ahí que le pegue al B2 igual a 3, eso quiere decir que la curva es mesocúrtica. La curva es normal o mesocúrtica, ¿verdad? Así como la otra es simétrica. En el coeficiente de asimetría, la curva normal es simétrica. Aquí en el coeficiente de kurtosis es mesocúrtica. Aquí está lo que el coeficiente de kurtosis nos mide, el grado de apuntamiento o aplastamiento que tiene una distribución respecto a una curva normal o gaussiana. Ya hemos hablado de leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. La fórmula del B2 es momento central de orden 4. Vean, esto ya les da la pauta que si la varianza eran elevadas al cuadrado, el momento 3 elevado al cubo, aquí va a ser elevado a la cuarta, donde el momento central de orden 4 es sumatoria de las frecuencias de las diferencias o desviaciones elevadas a la cuarta potencia. Ese triangulito significa potencia, ¿verdad? Elevado a la cuarta multiplicado por las frecuencias y dentro de n. Y entonces el coeficiente de kurtosis a la hora de su examen pueden preguntárselo de esta manera: calcular el tipo de apuntamiento o kurtosis que tiene la distribución para los contribuyentes al impuesto sobre la renta. Kurtosis o apuntamiento.
Eso es lo que le van a preguntar. Y que tendríamos, imagínense que fuera la primera pregunta del examen. Determine el coeficiente de kurtosis o determine el grado de apuntamiento de la distribución. Wow, tienen que calcular primero la media aritmética y para calcular la media aritmética obtienen las marcas de clase, las multiplican por las frecuencias, las suman, las dividen dentro de n, obtienen el promedio. A cada marca de clase le restan el promedio en esta quinta columna. Luego las elevan a la cuarta potencia, o el momento central de orden 4. Las elevan a la cuarta potencia. Todo número negativo elevado a una potencia par se convierte en positivo. Entonces, tienen valores positivos que no nos interesa sumarlos. Y luego, estas diferencias a la cuarta potencia las multiplican por sus frecuencias, las suman y les dan un numerón, ¿verdad? Positivo. Y al dividir los 933.614 dentro de 46, les da 2 puntos y dividirlo dentro del estándar a la cuarta potencia, 946 a la cuarta, les da 253. Por ser el coeficiente de kurtosis 253 y menor que 3, la curva esta es achatada o platicúrtica. Recuérdense que menor que 3 es achatada o platicúrtica. Bueno, prácticamente aquí termina nuestra segunda unidad. Estamos listos para el examen parcial. Ya prácticamente aquí está todo el contenido. La invitación es que este fin de semana estudien, se preparen, hagan de cuenta que el examen es el lunes. Vamos a empezar a trabajar todo esto en Excel. Yo les mando ahorita el archivo que tengo preparado con buena parte de los ejercicios que hemos hecho en clase, pero en Excel. Si algo nos hace falta, pues lo vamos a agregar. Es más fácil agregar, pero vamos a ir repasando esos ejercicios en Excel y dejando una hoja ahí base que les sirva de guía a la hora de su examen, puesto que pues todavía tienen la facilidad. Se rumora, ayer estuve en una casa Dario Guerrera en la zona 11 entregando unas notas de privado y hoy también lo vi en las noticias, que de pronto pudiéramos volver en septiembre. Así que a ver si Dios mediante tenemos el gusto de conocerlos ya pronto en clases de forma directa, ¿verdad? Obviamente, pues, esto para algunos es complicado porque están de pronto en su casa. Imagínense una tarde de estas bien lluviosa. Pero bueno, es lo que toca, es volver a la presencialidad y pues seguir teniendo algunas cosas virtuales hasta donde se pueda, ¿verdad? Vamos a ver de qué manera nos organizamos para seguir teniendo estos materiales. Allá es más fácil, proyecto el Excel, que lleven sus equipos es lo complicado, pero bueno, ya veremos qué hacemos, ¿verdad? Así que si no hay dudas, si no hay preguntas, yo les agradezco su atención. Yanina, sí, por favor. Bueno, sería lo mejor terminar este semestre virtual porque algunos ya han hecho arreglos de no moverse a la capital. Si son como yo que vengo de provincia, pues tienen que hacer arreglos para regresar a la capital, ¿verdad? Y eso es complicado, no se resuelve tan rápidamente. Pero bueno, tocará, si toca, así como a ustedes, también nosotros movernos, ¿verdad? Y para estar a las 3:30, pues ya a las 2:15 tengo que ir camino a la universidad para estar allá a tiempo, ¿verdad? Y en la noche no es salir a las 8:30 y estarme en el carro al parqueo a las 9:25, sino hasta que sale la gran cola de carros a las 9:15, que es el que uno sale, ¿verdad? Entonces, pero bueno, no nos quejamos. Al contrario, nos da gusto ver, saludarlos y poder en algún momento resolver las dudas ahí de forma personal y de forma directa. Eso no se va a perder las ventajas que tiene la presencialidad. Dudas, preguntas, avisos, anuncios, comentarios, invitaciones. Yanina, por favor, adelante. Desahógese. Gracias, licenciado. Bueno, primero que nada, tal vez cuando usted dijo que íbamos a hacer un repaso, entonces sí, cuando hagamos el repaso, no sé si puede dejar así más ejercicios como
en los laboratorios que a veces venía como un problema, porque a mí sí me cuesta identificar qué pide el problema, o sea, hacer ya la solución pues ya es más sencillo, pero analizar qué es lo que te pide el problema exactamente sí me costó, y como en el laboratorio 3 el ejercicio 4 me costó un poquito de determinar qué era lo que me pedía, porque sí me trabé un poquito ahí, pero no sé si cuando hagamos el repaso lo puede explicar Sí, mejor o detallar. yo les mando la solución de los laboratorios, por eso es que fijamos fecha de entrega y empiezo yo a calificar. Una vez ya no hay nadie que me tenga laboratorios pendientes, yo les mando la respuesta de los laboratorios, ustedes pueden compararlo, igual a la hora de clases, igual me pueden preguntar. Siéntanse en libertad, mire, licenciado, el laboratorio número 3 me costó ese inciso, lo vemos. Yo creo que el lunes vamos a dedicar, puesto que ya terminamos todo el contenido, nos va a dar perfectamente tiempo de ver desde el laboratorio 1 al 4 y de ver todo esto que hicimos en una presentación de PowerPoint, pero en Excel, para que vean ustedes los cálculos de cómo sacar raíz, cómo sacar potencia, si no lo saben. Yo sé que de pronto ya algunos o la mayoría lo sabe, pero más de alguno está con la duda, entonces esperemos que podamos, ya quedándonos 2 minutos, pues no da chance, pero si usted me pregunta concretamente cuál era la duda del laboratorio, ahorita se la respondo y puesto que no he puesto la fecha para entrega y va a ser seguramente el próximo lunes, de pronto le orienta. Recuérdeme la pregunta o léamela, por favor. Sí, muy bien, ahorita voy a ir abriendo sí, el Excel, porque lo tengo cerrado, es que sí. Yo no he descargado, yo se los mandé por WhatsApp, pero no los he descargado. Y ahorita, Ah, sí, es verdad, yo lo tengo en el teléfono descargado. Ahorita lo leo. con toda confianza, yo no soy gruñis ni nada por el estilo. Me gusta que me pregunten. De pronto, si no lo sé o no va con el curso, pues ahí me detengo un poco para no darles muchas largas y confundirlos. Pero sí trato sobre todo en laboratorios o en materiales del curso, resolver las preguntas concretas que tengan. Muy bien, ya encontré. El ejercicio decía, una empresa cuenta con 3 departamentos, el promedio de salarios mensuales es tal, el número de trabajadores es el siguiente, y viene una cantidad de promedios de sueldo y de vendedores o de trabajadores, ¿verdad? Uh-huh. El punto es de que cuando me pidió el promedio aritmético, no sé si era el que vimos en clase, porque yo tomé un apunte, pero creo que había usted dicho que había un paso que no se hacía y yo lo apunté como promedio aritmético, entonces ya no supe cuál era el correcto. Y en segundo lugar, pues como no venía con porcentajes, porque el ejercicio en clase lo trabajamos con porcentajes para los vendedores y todo eso, sí me causó conflicto de si lo dividía por el número de personas que trabajan, o sea, sumaba la cantidad de todos los salarios y después lo dividía con el número de trabajadores para saber el promedio de los sueldos de la empresa, o se tenía que trabajar de diferente manera. Le Sí. daría la presentación, pero el Excel todavía está cargando. Igual, No se muy preocupe, lento. no se preocupe. Básicamente oriéntese en el tema llamado promedio de promedios o media de medias. Cuando usted tiene que obtener un promedio derivado de otros promedios, lo mejor es aplicar ese procedimiento que se llama promedio de promedios. En este caso, lo usual es determinar el nuevo promedio que surge por la inclusión de más elementos en ese cálculo. Y luego, obviamente, es multiplicar la cantidad de trabajadores, estudiantes o lo que fuera, por el promedio que tienen para tener un valor, sumarlos todos y dividirlos dentro del total de trabajadores que tienen. Eso es lo que ahí tendría que hacer. Ah, muy bien. Entonces No sí se es un viene promedio este aritmético paso. simple que usted suma los 3 promedios y lo divide entre 3. Es Ah, va. multiplicar de nuevo el valor individual por el promedio para tener un monto global, es decir, la cantidad de trabajadores, empleados o lo que fuera por ese promedio que le dieran para que le den un monto, más el del otro grupo exactamente igual, más el del otro grupo exactamente igual,
y dividido no dentro de 3, sino la cantidad de personas en cada grupo. Muy bien. Entonces, aquí nos estaba pidiendo un promedio aritmético simple, No. porque sí me causó duda, porque como solo decía promedio aritmético, entonces mi apunte solo puse promedio aritmético Yo y que traté de era un hacer paso énfasis, incorrecto. que cuando les den porcentajes, cuando les den promedios obtenidos de otros promedios, cuando les den variables que tienen que ver con rendimientos o productividades, no van a calcular promedio aritmético. Van a calcular cada uno de estos 3 promedios. Entonces, un promedio obtenido de otros promedios no va a calcular promedio aritmético nunca. Va a aplicar promedio de promedios. En un promedio Ok. geométrico tampoco va a calcular promedio aritmético. El que les digan determine el promedio geométrico, clarito se lo van a pedir. O la variable tiene un crecimiento geométrico, o se está hablando de índices, o se está hablando de tasas. Cuando le pidan índices o tasas, tampoco calcule un promedio aritmético. Es decir, lo usual es eso, el llamar la atención de ustedes para que apliquen el promedio que deben de aplicar sin que en el texto del problema se les diga. Es por conocimiento de causa a ustedes que de pronto el promedio aritmético puede tener ese tipo de deficiencias y resulta más preciso calcular un promedio de promedios, un promedio geométrico o un promedio armónico que un promedio aritmético simple. Muy bien, es que como el ejercicio decía, determinar el promedio aritmético de los salarios, pues entonces yo me quedé con duda de que si me pedían el paso correcto o me decían que hiciera el paso incorrecto. Si el laboratorio se determina el promedio aritmético, es promedio aritmético. Va. Sí, porque bueno, en la primera parte sí realicé el promedio de promedios y en el segundo ya realicé un promedio así aritmético simple porque, bueno, a lo que yo entendí era que me decía que hiciera un paso incorrecto en el otro, o sea, un paso simple. Si quiere, para tenerlo visualizado el próximo lunes, con toda tranquilidad y con toda confianza, proyecto el laboratorio y lo resolvemos para que no tengan duda. Yo creo que para ese día ya la mayoría ya lo habrá de haber subido y entonces puedo mostrar la forma de cómo hacerlo en aritmético y cómo hacerlo en promedio de promedios y que nos quede a todos claro, ¿verdad? Sería de mucha ayuda, Lick, gracias. Es que sí me quedé con la duda ahí, o sea, no entendí qué pedía. Sí sé, como le dije, hacer los procedimientos, pero no entiendo qué me pide a veces el problema. Está bien, Janina, con mucho gusto lo vemos. Muchas gracias, licenciado. Entonces, pues tenga feliz tarde. Feliz tarde, un feliz fin de semana y Dios mediante nos vemos.